Buenas. Miren, cuando yo estaba en el colegio y escuchaba la palabra institución, pensaba en un edificio blanco con unas columnas grecorromanas o algo así. Ya no recuerdo si me imaginaba unos hombres en toga hablando de temas densos o si andaban con traje y corbata, portafolio en mano. El hecho es que me imaginaba una caricatura. Con el tiempo aprendí que una institución es mucho más que eso. Es una organización o un conjunto de normas que desempeña un papel importante en la sociedad. Las instituciones pueden ser formales, como una universidad, una empresa o un gobierno, o pueden ser informales, como la familia o las costumbres culturales, por ejemplo. Hay instituciones culturales, educativas, sociales y demás. Mientras estudiaba mi carrera de historia y sociología en la universidad, fui entendiendo su importancia, su influencia. Una buena parte de los temas giraban en torno a las instituciones. Lo mismo pasaría si estudias ciencias políticas, antropología, economía, filosofía o derecho. Son incontables los académicos que han estudiado el tema. Hay incontables teorías, descripciones, análisis. Y esto pasa por buena razón. Las instituciones son quizás lo que más define el destino de una sociedad, su éxito o su fracaso. En el caso de Venezuela y de América Latina, en general, las instituciones coloniales marcaron patrones claros que perduran parcialmente hasta hoy. Algunas instituciones coloniales perduraron durante siglos. Pensar que su influencia acabó con la independencia es absurdo, más aún cuando sus efectos no fueron revertidos durante la República. En este episodio vamos a ver cómo los españoles gobernaron a sus territorios americanos, es decir, cuáles instituciones instauraron para definir el juego político, que a su vez define el juego económico. Me acompaña Sergio Cerúlnico, él es doctor en historia y profesor en la Universidad de San Andrés, Argentina, y director del Departamento de Humanidades. Ha sido investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos de Harvard y en CONICET, entre otros institutos. Es genial. Vamos. Esta es la historia pepeada. Sergio, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para esta entrevista. Gracias a vos, Ernesto, un gusto. Mira, vamos directo al grano. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuáles fueron las principales instituciones políticas que la corona española estableció en América Latina durante la colonia? Y primero, si quieres, las enumeramos brevemente y luego nos adentramos en cada una. Claro. Sí, bueno, la principal institución fueron los virreinatos, ¿verdad? Esa es la principal institución que se estableció a comienzos de la colonización, especie de tribunal de justicia. Pero hubo una institución fundamental, que fue una institución política, pero también socioeconómica, que es la encomienda, ¿no? Que es el premio que se les dio a los conquistadores, ¿no? Entregándoles jurisdicción sobre una gran cantidad de indios, ¿no? Tanto en México como en Perú. Y después hubo una serie de cargos políticos, digamos, administrativos menores. ¿Cuáles eran esos cargos políticos menores? Bueno, había gobernadores de las provincias, se crearon capitanías generales que eran territorios, digamos, fronterizos, que tenían algún interés geopolítico y que eran gobernados por capitanes generales y que eran mucho más pequeños que los virreinatos, ¿no? Pensemos que el virreinato de México y el virreinato de Perú, que fueron los primeros dos que se crearon, abarcaban prácticamente, bueno, todo México y América Central y el otro todo Sudamérica. Eran territorios enormes. Entonces las capitanías generales lo que buscaban era demarcar un territorio que tenía, por ejemplo, la Capitanía General de Chile, bueno, en el siglo XVIII la de Venezuela, la de Guatemala, etcétera, la de Yucatán, Santo Domingo y después la de Cuba, que eran territorios que tenían bueno, una importancia estratégica, entonces nombraron un capitán general que respondía directamente a España, a la corona, y no dependía, digamos, de una estructura burocrática administrativa tan enorme como eran los virreinatos, ¿no? Entonces, para enumerarlas brevemente, serían virreinatos, gobernaciones, capitanías generales, las Y la- audiencias y los cabildos también, ¿no? Claro, los cabildos, lo que sucede es que los cabildos no son instituciones regias, digamos, no son instituciones que dependen de la corona. Los cabildos son consejos municipales, digamos, ¿no? Son elegidos por los vecinos de las principales ciudades. O sea que es una institución corporativa, no regia, y es una diferencia muy importante. Pero por Mm. supuesto se establecen a iniciativa de la corona y de los colonos, digamos, ¿no? Por supuesto que el Cabildo es una institución española, ¿no? Es una institución importada de España, ¿no? Vale, me parece también interesante decir lo que no se creó en América, porque eso también habla mucho
de la especificidad que va a tener los territorios americanos en el contexto de la monarquía española. Y lo que no se creó en América fueron las cortes, es decir, esta especie de representación de la gran nobleza, ¿no? Castellana, aragonesa, de los reinos ibéricos, ¿no? Que tenían cierta representación, digamos así, parlamentaria, antigua, ¿no? Un parlamento moderno, pero tenían cierta representación que era de alguna manera un contrapeso al poder del monarca, ¿verdad? En América las cortes no, las cortes, digamos, es una institución que no cruza el Atlántico, digamos. El cabildo sería entonces la institución, digamos, más apegada a la gente común, a los que no están directamente ligados a la corona, correcto, porque es una institución como de vecinos, según tengo entendido, pero el virrey sería el ejecutivo dentro de las colonias, ¿no? Exactamente, el virrey es el máximo representante del rey en América, es el alter ego, de hecho, del rey, ¿verdad? En el sentido de que tiene, digamos, toda la majestuosidad, ¿no? Que tiene el rey, digamos, se lo inviste con un poder no solo político, judicial, militar, sino también simbólico, ¿no? En términos bueno, en fin, del espectáculo, ¿no? Cuando, por ejemplo, durante el ingreso del virrey a México o a Perú, que era una especie de alter ego del rey, ¿no? Y es efectivamente, es el principal representante de la corona en América. De vuelta, los cabildos son órganos de representación de los vecinos, ¿no? Y tienen poderes a nivel municipal, ¿no? Un poder, como se decía, de policía, abastecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, entonces el virrey es un alter ego del rey. Eso me parece genial. Nunca había escuchado esa caracterización. Y había Pero en un perdóname, principio. sí, es un alter ego del rey en el sentido de que el rey, y esto es muy importante pensarlo, ¿no? El rey de España, ningún rey de España jamás viajó a América, ¿verdad? Durante el periodo colonial. Entonces, la representación que la población americana tenía del rey era sobre todo a partir de las figuras del virrey, ¿no? Por eso, digamos, una especie de alter ego. Merecía, digamos, la misma pleistesía, el mismo homenaje, ¿no? Que el rey. A falta del rey eran los virreyes, ¿no? Quienes asumían ese poder. Y en un principio, tenemos que en el siglo XVII, si no me equivoco, se crean dos virreinatos en un principio, ¿no? O ya en el XVI. En el 16, claro, se crea el Virreinato de México, con la capital en México, que se construyó, por supuesto, sobre lo que era Tenochtitlán, que era la capital de los aztecas, ¿verdad? Y que abarcaba, digamos, hasta Centroamérica. Y el Virreinato del Perú, luego de la conquista de los Andes, que abarcaba hasta el Río de la Plata, digamos, ¿no? Desde Colombia hasta el Río de la Plata, ¿no? A principios del siglo XVIII se crea el Virreinato de Nueva Granada, un virreinato muy importante porque lo que sucede, digamos, en el siglo XVIII es que la corona se da cuenta que esas jurisdicciones administrativas eran enormes, eran inmanejables, entonces las trata de dividir y crea el Virreinato de Nueva Granada, ¿no? Que abarca Ecuador, Colombia, parte de Venezuela, no sé si me estoy olvidando de algo, Panamá, lo que hoy es Panamá, ¿no? Y el Virreinato del Río de la Plata, en 1776, que abarca, tiene capital en Buenos Aires, ¿verdad? Y abarca lo que hoy sería Bolivia, Paraguay, Uruguay, y bueno, todo lo que es las provincias argentinas, ¿no? De Buenos Aires para el norte. De Buenos Aires para el sur era tierra indígena, ¿no? Era la tierra que no había sido conquistada por los españoles. El virreinato del Río de la Plata, en realidad el dominio español termina, digamos, a unas leguas de Buenos Aires. A partir de ahí era tierra indígena, ¿no? Entiendo. Y siendo el virreinato la instancia superior en la colonia americana, ¿cuál es la que le seguiría? La gobernación, ¿no? Claro, exactamente. Tenemos, sí, la estructura, digamos, administrativa era esa, era virreyes, después tenías estas capitanías generales que eran independientes, digamos, y después lo que tienes son, los virreinatos están divididos en provincias, y cada una de estas provincias, algunas que eran muy grandes, eran gobernadas por, en realidad eran gobernadores o por ejemplo, en los Andes se los llama corregimientos, corregidores, ¿verdad? Que eran efectivamente gobernadores provinciales, ¿verdad?
Pero estos gobernadores sí eran designados también por la corona y dependían del virrey, respondían al virrey, digamos, ¿no? Como su superior. Y también Ok. debían responder a la audiencia, que la audiencia lo que tenía, las audiencias, por ejemplo, la audiencia de Charcas, la audiencia de Lima, la audiencia de México, sí, hay unas pocas audiencias, y esa audiencia es lo que tiene jurisdicción en términos de la administración de justicia, ¿no? Judicial. Ok, entonces Entonces, el virrey sobre el gobernador que gobierna sobre la provincia, y el gobernador estaba en la provincia o en la capital del virreinato. no, cada gobernador se suponía que tenía que residir en la capital de la provincia, digamos, ¿no? Tenía que residir en sus provincias. ¿Y cuál era la diferencia exactamente? Esto es algo que a mí siempre me ha confundido mucho entre una gobernación y una capitanía general. Lo que pasa que las gobernaciones, bueno, a veces, a ver, acá hay un problema de terminología que a veces se confunde. A veces las capitanías generales se le dicen gobernaciones también. Ya, Pero la diferencia esencial es esta. Las capitanías generales son territorios relativamente autónomos, que están gobernados por un capitán general, que es un puesto básicamente militar, ¿verdad? Porque el objetivo de las capitanías generales era normalmente asegurar la paz, el orden frente a ataques externos, ¿no? Porque por eso muchas capitanías son en áreas costeras que estaban sometidas al ataque de potencias extranjeras o de piratas, y a su vez en fronteras con pueblos indígenas que no habían sido conquistados. Por ejemplo, Chile. O sea, Chile, todo el sur de Chile está dominado por los araucanos, por los pueblos araucanos. Entonces se puso una capitanía general que es una especie de buffer, ¿no? Entre los virreinatos y los territorios que no habían sido conquistados. Entonces la capitanía general son territorios relativamente autónomos, gobernados por un militar, y las gobernaciones, las provincias, forman parte de los virreinatos, son subdivisiones administrativas y están gobernadas por, ya te digo, o corregidores, alcaldes mayores, la terminología cambia, pero son en efecto gobernadores provinciales, que tienen sobre todo jurisdicción, digamos, una parte muy importante era que tenían jurisdicción sobre la población indígena, ¿verdad? y estas Tenían. capitanías generales desembocaron todas en países, ¿no? Bueno, en el caso de Chile sí, muchas veces sí, porque tenían como su propia identidad Mm, territorial, digamos, ¿no? Y a su vez estas unidades administrativas, no todas, pero muchas de estas unidades administrativas con el tiempo van dando lugar a la conformación, digamos, de identidades colectivas, ¿no? ya. A lo largo del tiempo, no es que existiera cuando se crearon, pero a lo largo del Eran tiempo. naciones, básicamente, ¿no? Sí, luego de un largo proceso, digamos, ¿no? De un largo proceso, no es un proceso lineal en absoluto, pero bueno, por ejemplo, en el caso de Chile, la Capitanía General efectivamente se transformó en la base, no es exactamente igual, pero es la base de lo que luego va a ser la República de Chile. Estaba la Capitanía General de Venezuela, que como sabemos, luego de la independencia, bueno, tiene una historia extraordinariamente compleja y tortuosa en términos de cómo definir los territorios, ¿no? Pero Sí, bueno, se está convirtiendo en una república independiente, ¿no? sí, pero yo Otro siento que ejemplo. realmente la identidad político-administrativa de Venezuela, por ejemplo, se asienta es justamente con la creación de la Capitanía General con los Borbones. Claro, es muy posible, sí, sí. O sea, estas unidades administrativas son importantes en el sentido de que como tienen, digamos, dependen de la misma autoridad, dependen de la misma audiencia, en fin, se van creando también regiones económicamente más cohesivas, ¿no? Alrededor de estos territorios. Entonces eso es como el germen de lo que luego se va a ir desarrollando como naciones independientes. Pero quiero decir, no hay una relación lineal, en algunos casos sí, en otros no, digamos, ¿no? Mucho de esto se fue definiendo después de la independencia, no antes de la independencia, ¿no? Los historiadores, yo diría que casi unánimemente, plantean desde hace ya muchos años que el Estado precedió a la nación, ¿no? En América Latina. Lo que quiere decir esto es que las instituciones estatales, luego de la independencia, son las que en realidad terminaron conformando ciertas formas de identidad nacional a través de una serie de símbolos, a través de, bueno, una serie también de decisiones políticas y militares, ¿no? De modo que no quiero transmitir la idea de que las naciones existían antes de la creación de los estados, porque esto no es así, ¿no? Fue más bien un proceso, parece una palabra que ya no está de moda, dialéctico, ¿no? Entre una cosa y otra. Ya. Y hay otra institución que quiero mencionar, o sea, está, como ya vimos, virreinato, gobernación, capitanía general.
¿Dónde caben aquí las audiencias? ¿En dónde se encuentran? Claro, las audiencias son, bueno, hay varias, digamos, a lo largo de las colonias americanas, ¿no? Pero las audiencias, digamos, lo que son cortes de justicia, básicamente. Es la Corte Superior de Justicia. Entonces, todos los litigios locales, todos, normalmente terminaban en las audiencias de los respectivos territorios, ¿no? Y la audiencia funcionaba como una especie de tribunal de apelación. Acá hay que decir algo que es muy importante. Durante el Imperio Español, en términos generales, lo que se llama las sociedades de antiguo régimen, ¿verdad? Antes de las revoluciones, por ejemplo, la Revolución Francesa o las revoluciones modernas, las funciones de justicia, las funciones ejecutivas, las funciones de guerra no estaban separadas, digamos, ¿no? Mandar era sinónimo de juzgar, ¿no? Entonces, todo esto estaba junto, digamos. Esta división de poderes que hoy para nosotros nos resulta tan natural, en realidad es un producto, digamos, de lo que podríamos llamar la política moderna, digamos, ¿no? La creación de nociones de republicanas, de ciudadanía, de división de poderes. Eso es un proceso que se va creando en el siglo XVIII y XIX, ¿no? A fines del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX. Entonces, las audiencias, digamos, son tribunales de apelación en el sentido de que los gobernadores eran los tribunales, eran los jueces de primera instancia, ¿no? Los gobernadores provinciales, pero todo eso se podía apelar a la audiencia y de hecho la mayor parte de los juicios, por cualquier problema, problemas económicos, de delitos administrativos, civiles, lo que sea, terminaba en manos de las audiencias y luego se podía apelar o a la Corte Virreinal o directamente al Consejo de India, ¿no? Esa es otra característica del sistema institucional español, que las jurisdicciones superponen, digamos, ¿no? Entonces todos podían apelar a todo, digamos, ¿no? Incluso se podía apelar directamente al Consejo de Indias, pasar por encima de la audiencia, ¿no? Muchas veces sucedía eso. En un comienzo esto era así, digamos, las instituciones, las principales instituciones estaban controladas por peninsulares. Ciertamente los virreyes, la mayoría de los virreyes, no todos, de ninguna manera todos, pero la mayoría de los virreyes uno podría decir que eran peninsulares, pero lo que va a suceder en el siglo XVII, esto es muy importante, ya desde comienzo del siglo XVII, es que la corona española tiene tremendos problemas financieros, tremendos problemas financieros. Entonces, ¿qué hace? Dice, ¿cómo puedo afrontar los gastos de la colonia? Bueno, lo que hace es empezar a vender oficios, vender empleos. Y Mm. vende todo tipo de cargos, incluso el cargo de virrey. ¿Quiénes compran esos cargos? Bueno, normalmente los criollos ricos, ¿no? Las familias prósperas criollas que estaban súper interesadas en poder acaparar esos cargos de poder, ¿verdad? Entonces, durante el siglo XVII, hasta yo te diría mediados del siglo XVIII, el Estado colonial o las instituciones coloniales, como querramos ponerlo, son de alguna manera cooptadas, digamos, por las familias criollas más ricas, ¿verdad? Lo hacen a través de la compra de cargos. Cargos en las audiencias en un momento estaban prácticamente dominadas por familias criollas. No dominadas, quiero decir que la mayor parte de los oidores, fiscales, demás ministros de las audiencias eran criollos. Muchos de ellos incluso familias locales, ¿no? Familias limenias que dominaban la audiencia de Lima, etcétera, etcétera. O sea, Entonces, esto se empieza a revertir ya sí a mediados del siglo XVIII con las reformas borbónicas. Entonces ahí sí, digamos, la corona va a hacer lo que vos decís, y va a tratar de volver a recuperar el control de estas instituciones, designando funcionarios, ministros, militares, peninsulares. ok, pero entonces hasta antes de las reformas borbónicas que, digamos, limpian un poco de corrupción el sistema político colonial, antes de eso hay una especie de aristocracia, es decir, las familias más ricas tienen acceso a los puestos políticos y entonces a su vez moldean estas instituciones políticas de manera que los favorezcan a ellos, supongo. Exactamente, es eso lo que sucede. Exactamente, compran los cargos, la corona está dispuesta a venderlos, se crea una especie de estado prebendario, digamos, ¿no? Donde es el estado el que vende. Los cargos públicos se transforman en una inversión por parte de los sujetos que compran ese cargo y a cambio, por supuesto, esperan sacar ventajas, ventajas materiales inmediatas o simplemente aplicar políticas que favorezcan a sus grupos, ¿no? A sus grupos de interés. Entonces, sí, claro, la aristocracia criolla, digamos, en cada una de las regiones va ganando cada vez más control de esas instituciones y las moldean, como vos bien decís, de acuerdo a sus propios intereses.
Luego con los Borbones, ellos no diría que limpian la corrupción, pero sí que tratan, digamos, de implementar políticas que se adecúen más a los intereses de la corona, a los intereses Mm, económicos, fiscales de la corona. Entonces, bueno, empiezan a designar directamente estos funcionarios españoles que vienen a América para ejercer esos cargos, ¿no? Las audiencias pasan a estar, casi todos los ministros de la audiencia pasan a ser peninsulares, ¿no? A partir, ya te digo, es ya. un proceso que se da más a fines del siglo, mediados, fines del siglo XVIII, ¿no? Sí, Sí, que es perdón. algo que, por cierto, al final le va a salir caro la corona, ¿no? Porque los criollos no van a estar muy contentos con esas decisiones. Pero antes de que nos metamos por ahí, quería hacer una comparación con lo que pasó en Norteamérica, en las colonias inglesas, en las que ya a partir de 1619, después de que fracasaron en su intento de explotar el suelo y a la población local, empiezan a establecerse unas instituciones democráticas o semidemocráticas muy diferentes a estas que venimos, de las que venimos hablando. O sea, ya en 1919 empieza a haber asambleas generales en las que el grueso de la población, mayores de 25 años, terratenientes, etcétera, podían participar en los procesos políticos y la mayoría eran mayores de 25 años, terratenientes, etcétera, porque la corona inglesa estimulaba la llegada de ingleses a América a través de tierras, ¿no? Exactamente, es un tipo de colonización totalmente diferente que en el caso español, ¿no? Es decir, los que conforman las 13 colonias británicas en Norteamérica eran básicamente disidentes religiosos, en su gran mayoría, ¿no? Eran protestantes, por supuesto, ¿no? Calvinistas, anabaptistas y demás, que van conformando distintas congregaciones protestantes en Norteamérica. Y a esos colonos británicos sí se les da un margen de autonomía mucho mayor que el que tuvieron los colonos españoles en América, ¿verdad? Los que se trasladaban a las colonias americanas o los hijos de los españoles, ¿no? Que eran los criollos, ¿no? Entonces, efectivamente, tenían mucho más margen de autonomía, tenían normalmente instituciones representativas a nivel local. Cada una de estas 13 colonias se gobernaban de manera distinta, no son todas iguales. Algunas tenían alguna dependencia mayor de la corona, o sea, la corona nombraba al gobernador, en otras ni siquiera nombraba al gobernador, lo elegían los propios colonos, pero en todo caso había mucha mayor niveles de autonomía en términos de los impuestos, en términos de las instituciones de gobierno, etcétera, etcétera. Pero, claro, la diferencia enorme que hay en relación a las colonias españolas es que estas colonias británicas excluían por completo a la población indígena. Es decir, las colonias españolas estuvieron asentados, el núcleo del imperio español en América estuvo asentado en lo que eran las grandes civilizaciones precolombinas y el centro de la población indígena, es decir, en los Andes y lo que era la Nueva España, que México, ¿verdad? Donde estaban donde se había formado el imperio azteca, los mayas, etcétera. Mientras que lo que hicieron los británicos fue básicamente expulsar a los indígenas hacia las fronteras. Todas las colonias británicas eran una franja de tierra relativamente pequeña a lo largo de la costa, ¿verdad? Y los pueblos indígenas, los pueblos originarios, estaban en una relación o de guerra o de comercio, digamos, según las circunstancias, pero estaban excluidos de las colonias británicas. Y a su vez las colonias británicas, sobre todo Virginia y las colonias del sur, empezaron a dedicarse, digamos, a plantaciones de esclavos, ¿no? Entonces empezaron a importar de manera masiva esclavos negros. Los que tenían derechos, los únicos que tenían derechos eran los colonos británicos, ¿verdad? La población indígena y la población africana está totalmente excluida de cualquier tipo de derechos, ¿no? Ya, sí, ahora hay que decir también que la manera en la que se incluyó a los indígenas y a los negros en las colonias de la América Española era a través de la explotación, o sea, no tenían ningún tipo de voz ni voto en los procesos políticos que a su vez determinan las instituciones económicas, sino que más bien eran explotados a través de instituciones castellanas como la encomienda o instituciones locales como la Mita, el Trajín, etcétera. Absolutamente, sin ninguna duda. Fueron incorporados de manera subordinada a la sociedad colonial, pero fueron incorporados, ese es el punto que estaba tratando de hacer. Es decir, forman parte del tejido de la sociedad colonial, ¿no? Están integrados como trabajadores, como comunidades que pagan tributos, que tienen trabajos forzados, como vos bien decías, en las minas, sobre todo en las minas de plata.
como peones de haciendas, eh, pero están integrados, digamos, a la sociedad colonial. Es decir, los españoles lo que hicieron fue integrarlos de manera subordinada y para explotarlos, obviamente. Pero a su vez eso va creando una sociedad muy distinta, porque lo que va a pasar en la América Española, como todos sabemos, es que va a empezar, por ejemplo, un fenómeno que va a tener una enorme importancia en los siglos por venir, que es el mestizaje, que es el hecho de que los indígenas y los españoles y los criollos comienzan a mezclarse, digamos, ¿no? Y esto prácticamente no pasó en absoluto en las colonias británicas, donde hay una política, digamos, de segregación total. No quiero decir que una es más buena que otra, las dos son formas, obviamente, por las cuales las potencias europeas se apropian de los recursos y explotan a la Claro. población, pero son maneras muy diferentes. Son maneras muy diferentes y es curioso que justamente la que pareciese más excluyente terminó siendo la más inclusiva de alguna manera. Me refiero a Norteamérica porque, claro, excluían a la población indígena y, no, y excluían radicalmente a los negros, pero terminaron siendo más incluyentes en en ese nivel de la población que terminó siendo la mayoría de la población como fueron los colonos blancos, porque muchos de ellos tenían tierras, muchos de ellos tenían incentivos económicos y fueron parte del proceso político a través de estas asambleas generales y a través de la tenencia de tierras y demás, de una manera en la que el grueso de la población en América Latina no tuvo esa oportunidad, ¿no? O sea, como que por un lado una mayoría tuvo acceso a ciertos incentivos y oportunidades económicas, como fue el caso de Norteamérica, mientras que por otro lado la mayoría, como fue el caso de la América Española, no tuvo ese acceso. Sí, uno podría decir eso, digamos, los criollos, la sociedad local en América Española, digamos, estaba sometida a un poder político más centralizado, ¿no? Ejercido por la Corona de España a través de sus representantes, ¿no? Esto de vuelta se ve con mucha mayor firmeza a partir del ascenso de los Borbones en el siglo XVIII y lo que se conoce como las reformas borbónicas, ¿no? Que en América tienen un efecto muy fuerte a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Pierden un montón de derechos y de prerrogativas que en la práctica habían ido ganando, ¿no? Sí, o sea, pero cuando pensamos, por ejemplo, en las joyas de la corona, México y Perú, o sea, el grueso de la población era indígena y por lo tanto estaba excluida por completo de, o sea, de la toma de decisiones políticas y de los incentivos económicos. Totalmente, estaba excluidas, pero a su vez, digamos, algo que hay que señalar es que la corona española lo que les permitió a las comunidades indígenas, tanto en los Andes como en México, es preservar hasta cierto punto, y subrayo esto, hasta cierto punto, por ejemplo, la propiedad colectiva de la tierra. Le permitió preservar también hasta cierto punto sus autoridades locales, sus autoridades étnicas, ¿no? Los caciques, los curacas. Les permitió, por supuesto, seguir hablando su propio idioma y también en la práctica, no en la teoría, mantener ciertas formas de creencias religiosas, ciertas prácticas religiosas, que todos sabemos, esto los historiadores lo han estudiado muchísimo, se mantuvieron durante los siglos coloniales, ¿no? Los cultos a los antepasados y otras formas de cultos locales. Entonces, efectivamente, como vos bien decís, no tenían ningún derecho a formar parte de las instituciones políticas a nivel virreinal, a nivel imperial, los gobernadores, las audiencias, los capitanes generales, todos eran o españoles o criollos, los indígenas por supuesto no tenían ningún derecho a eso. Algunos indígenas podían acceder al clero, los hijos de la aristocracia indígena podían acceder al clero, no muchos, algunos. Pero por otro lado, como decía antes, es importante entender, porque esto hace a cómo se fueron luego conformando estas regiones luego de la independencia, las poblaciones indígenas lograron mantener cierta autonomía en términos económicos, ¿no? En términos políticos, en términos culturales, y esto se va a dejar sentir, digamos, en los siglos por venir, ¿no? Ya, bueno, hemos hecho una cantidad de valoraciones y análisis a posteriori, ¿no? Desde el 2024, pero te quería preguntar, ¿cuáles fueron las principales críticas que estas instituciones tuvieron en su época? Bueno, las críticas fueron muchas, ¿no? A ver, eh, América Española estuvo eh, plagada, digamos, de revueltas, ¿verdad? Revueltas indígenas, revueltas campesinas, protestas sociales. Era una sociedad políticamente muy activa.
donde estas políticas que decíamos antes, de exclusión, estas políticas centralistas, estas políticas que buscaban moldear el continente en beneficio, digamos, de los intereses de la corona española, de los comerciantes españoles, era resistida de forma pasiva o de forma violenta, digamos, ¿no? Sobre todo en el siglo XVIII va a haber toda una ola de enorme cantidad de protestas de distinto tipo. La protesta más importante, más masiva, más extendida en términos espaciales fue la gran rebelión de Túpac Amaru, ¿no? En 1780, que prácticamente abrazó todos los Andes, y donde se formaron verdaderos ejércitos indígenas, ¿verdad? Que tomaron ciudades, atacaron haciendas, etcétera, etcétera. Digamos, fue un tipo de movimiento social sin precedentes, digamos, ¿no? Y de una magnitud que no se volvió a repetir en la historia, ¿no? Es decir, realmente ejércitos indígenas que controlaron gran parte del territorio de los Andes. Después, por supuesto, fue derrotado. Eh, los cabildos que representaban a las élites criollas constantemente están eh, criticando, oponiéndose, pidiendo reformas, ¿no? Para ganar mayor autonomía. De modo que, digamos, las críticas a estas instituciones no se dan solo en el plano intelectual, digamos, en el plano de las ideas, sino que se da a través de movimientos sociales, de distintas formas de protesta que reflejan el descontento de algunas de estas políticas y los intentos, no necesariamente de independizarse de España, pero sí de reformar el sistema de manera tal que el sistema fuera más equitativo, digamos, que le dejara más lugares al desarrollo y a las posibilidades de desarrollo económico y de autonomía política de la población local, fueran indígenas o fueran criollos y mestizos, ¿no? Que tenían intereses, por supuesto, distintos entre sí, ¿no? Sergio, y ahorita que mencionaste el desarrollo económico, ¿hasta qué punto dirías que estas instituciones promovieron o limitaron el desarrollo económico de las colonias? Sí, lo limitaron en el sentido de que para España era muy importante moldear el desarrollo económico de las colonias en función de sus intereses. ¿Cuáles eran sus intereses? Bueno, básicamente era que América Latina produjera plata, produjera oro, produjera bienes primarios que eran de interés para la metrópoli, ¿verdad? En función de las necesidades de los mercados europeos y en función de las necesidades financieras de la corona. Y a su vez la corona estaba interesada, digamos, en exportar a las colonias americanas ciertos productos manufacturados, ¿no? Entonces, claramente, digamos, la corona establece un monopolio comercial con España que limita las posibilidades de desarrollo de las colonias americanas, porque las colonias americanas no pueden comerciar, salvo a través del contrabando, y el contrabando funciona de manera muy activa, pero no deja de ser un comercio marginal y legal. Salvo con el contrabando, tienen que comerciar solo con España, no pueden comerciar con Inglaterra, no pueden comerciar con Holanda, no pueden comerciar con los Países Bajos, no pueden comerciar con Portugal. Y esto, por supuesto, limita las posibilidades de integración a los mercados globales, ¿no? América no puede desarrollar ciertas industrias, había producciones que estaban prohibidas. Esto no quiere decir que no hay una producción local para mercados locales, pero obviamente la corona impone restricciones comerciales y productivas muy fuertes en función de sus propios intereses. Ya, sí, definitivamente. Y ahí algo que habíamos mencionado antes brevemente, pero que quisiera que tocáramos un poco más a profundidad porque es muy importante. Todas las instituciones que hemos mencionado se dieron a lo largo del reinado de los Austria, pero en el siglo XVIII hay un cambio radical y son las reformas borbónicas. ¿Podrías decirnos, por favor, brevemente qué fueron y cómo impactaron el funcionamiento de estas instituciones? Claro, porque en 1700, digamos, cambia la dinastía, ¿no? Luego lo que llama la guerra de sucesión, que cambia la dinastía de los Habsburgos, ¿no? O los Austrias, a los Borbones. Los Borbones eran una familia, digamos, de origen francés, ¿verdad? Los Borbones eran eran los Luises, los que gobernaban Francia, ¿no? Entonces, los Borbones lo que intentan hacer primero en España y luego en las colonias americanas es imponer un modelo de gobierno similar, al menos, al que estaban imponiendo los Borbones en Francia. Es decir, un modelo absolutista de gobierno. Un modelo absolutista de gobierno quiere decir que el poder está totalmente concentrado por lo menos teóricamente,
en la figura del rey. Lo que hacen los Borbones en Francia, por ejemplo, es prácticamente vaciar de poder a todos los viejos parlamentos medievales o lo que se llamaban los estados, ¿no? Los estados generales, que representaban los intereses de la aristocracia feudal francesa y concentrar el poder en manos del rey y los intendentes, que eran representantes del rey, ¿no? Eran una especie de gobernadores provinciales, volviendo a las cuestiones administrativas. Y los Borbones españoles intentan de alguna manera hacer eso, es decir, concentrar el poder, designar funcionarios peninsulares y volver a transformar a las colonias americanas en una fuente de ingresos para la corona. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo? Aumentar los impuestos. Se produce sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, que es cuando estas reformas impactan de lleno en América, un aumento general de los impuestos. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias muy importantes en los estándares de vida de la población local, que tienen que empezar a pagar más impuestos a la corona. Por otro lado, la corona trata de fomentar el desarrollo de la minería, que había entrado en una fase de decadencia, entonces da distintos subsidios para la actividad minera para que se produzca más plata de vuelta. Esto era muy importante para los intereses de España. Durante el gobierno de los Borbones se trata de consolidar militarmente las colonias, se establecen grandes ejércitos y demás, ¿no? Y, por ejemplo, se dividen los virreinatos que mencionamos antes, ¿no? La creación del Virreinato del Río de la Plata, del de Nueva Granada, que es un intento de vuelta de ajustar la administración imperial, ¿verdad? Hacerla más eficaz, más eficiente, conforme a, bueno, los intereses de España, ¿no? Entonces, básicamente la reforma borbónica significa eso, es volver a transformar a los territorios americanos en verdaderas colonias, ¿no? Que respondieran a los valores, a los intereses de la corona en ese momento, ¿no? Y esto vino en perjuicio de las élites locales, de los criollos, lo cual en mi opinión fue un factor muy decisivo en que se rebelasen, empezando, bueno, no sé si empezando, pero definitivamente con mayor trascendencia en Venezuela, porque habían perdido demasiados privilegios. Habían perdido privilegios, exactamente, habían perdido privilegios, eh, habían perdido privilegios que habían ido ganando a lo largo de los siglos, ¿verdad? Entonces esto sí genera un descontento en diferentes niveles, ¿no? Lo que es importante entender, me parece a mí, es que no solo los criollos, digamos, no solo se genera descontento entre las élites locales, sino también entre los indígenas, como dije antes, ¿no? Si los indígenas tienen que empezar a pagar más impuestos, se aumentan los tributos, se aumenta un sistema que es particularmente perjudicial para los indígenas, que es lo que se llama el repartimiento forzoso de mercancías. Este era un sistema odiado por las comunidades indígenas porque lo que hacía era que le daba poderes a los corregidores provinciales o a los gobernadores provinciales para distribuir mercancías a los indígenas bajo su jurisdicción a precios que eran muy superiores a los de mercado y de manera forzosa, o sea, los indígenas lo tenían que comprar. Entonces este es un mecanismo, por ejemplo, que crece, se incrementa mucho de vuelta en la segunda mitad del siglo XVIII y va a generar grandísimas protestas. Y una de las causas del movimiento de la sublevación general de Túpac Amaru tiene que ver con eso. También tratan de ajustar la mita minera, es decir, el trabajo forzoso indígena en las minas, hacerlo más brutal todavía para que se pudiera producir más plata a menor costo. Entonces, el descontento, digamos, abarca diferentes sectores sociales y cada uno con motivos diferentes, pero efectivamente todos confluyen, digamos, en un mayor resquemor, digamos, contra las políticas de la corona, ¿no? Sí, les termina saliendo sumamente caro. Y Sergio, antes de que cerramos esta conversa, quisiera tocar un último punto. Todas estas instituciones en las que hemos venido profundizando son desde la península a América, o sea, se dan desde la corona para dominar las colonias en territorio americano, pero hay instituciones de naturaleza colonial que se dan a partir de la conquista que funcionan específicamente en la península, desde España. ¿Nos puedes explicar cuáles fueron las más importantes de esas instituciones? Sí, yo te diría, a ver, simplemente para simplificar, hay una que es muy importante, que es el Consejo de Indias, no sé si te referís a eso,
que el Consejo de Indias es una institución que se crea en la península y es, digamos, es el máximo órgano de administración imperial, ¿verdad? Es un consejo, esto es muy típico de la administración española en la época, son órganos colegiados, digamos, ¿no? De varios integrantes. Y el Consejo de Indias, digamos, durante muchos siglos fue el órgano colegiado que regulaba el comercio, que administraba la justicia, que designaba los virreyes, por supuesto, todo esto con la aprobación del rey. Y era un órgano, digamos, el órgano de gobierno superior, digamos, por sobre el Consejo de Indias, lo único que había era el rey, ¿verdad? Y luego en el siglo XVIII, esto de vuelta tiene que ver con las reformas borbónicas, lo que va a suceder es que el Consejo de Indias, este cuerpo colegiado, va a ir perdiendo poder en manos de lo que llamó el ministro de Indias. O sea, lo que crean los Borbones es un sistema de ministerios mucho más personalizado, más centralizado, en manos de figuras muy poderosas, ministros que a veces gobiernan, digamos, durante décadas, y estos ministros centralizan el poder y toman decisiones, digamos, que son mucho más, si se quiere, más discrecionales, en el sentido que estaba básicamente en sus manos, ¿no? El principal ministro de Indias durante el siglo XVIII es José de Galvez, un andaluz, que había sido visitador general en México y que es realmente el arquitecto de las reformas que establece la administración borbónica, ¿no? Esto que hablamos antes, de una política de favorecer a los peninsulares, de aumentar los impuestos, de incrementar los ejércitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que a lo largo, hay por supuesto muchas otras instituciones, pero a lo largo de los siglos coloniales, si uno piensa en las instituciones españolas, yo diría el Consejo de Indias tiene un lugar muy, muy central, y luego con los Borbones son lo que llaman los ministros de Indias o los ministros de Marina y Justicia, van cambiando de nombres, pero son básicamente ministros designados directamente por la corona y que responden directamente a la corona y que centralizan las decisiones políticas, ¿no? De hecho, el Consejo de Indias se termina convirtiendo en el siglo XVIII en un consejo consultivo, digamos, más que nada. ¿Y dirías que la casa de contratación era una institución política o más bien económica? No, era una institución económica, digamos, ¿no? Que era Ya. la que regulaba el comercio con las Indias, ¿no? Son todas instituciones, el Consejo de Regencia, son todas instituciones que crea la corona para regular el comercio. Es un comercio totalmente monopólico, totalmente regulado, ¿no? Entonces se tienen que crear una serie de instituciones que controlen cuáles eran los barcos que llegaban a América, qué tipo de mercancía traían, quiénes eran los capitanes, quiénes era la tripulación. Todo esto se da en el marco de lo que se llama el monopolio comercial, ¿verdad? Es decir, España hasta los últimos días coloniales estableció un monopolio comercial. América solo podía comerciar con España. Entonces, esto lo que requiere es una enorme burocracia, ¿verdad? Para regular qué barcos podían llegar, con qué tipo de mercancías, etcétera, etcétera. Pensemos que recién a fines del siglo XVIII se establece lo que llama el libre comercio, pero el libre comercio es el comercio entre las colonias españolas, no con, no con potencias extranjeras, ¿no? Entonces, cuando vos estableces una estructura comercial tan centralizada y monopólica, necesitas una burocracia representada en estas instituciones, el Consejo de Regencia, la Casa de Contratación, que son las que regulan este tipo de comercio, ¿no? Los que hacen historia institucional, bueno, estudian con mucho detalle cómo funcionaban este tipo de instituciones, pero el corazón, digamos, del argumento es ese, digamos, son instituciones que surgen de una realidad que es que España solo permitía a las colonias americanas comerciar con España y tenía que conformar una burocracia capaz de administrar ese sistema, ¿no? Sergio, yo ahora sí para cerrar, te tengo una pregunta comodín. ¿Qué aspectos del sistema institucional colonial español dirías que han perdurado hasta hoy en Latinoamérica? Mm, Del sistema institucional, yo creo que perduran muchas cosas en términos sociales y culturales. No sabría decirte del sistema institucional, no se me ocurre en este momento. Obviamente, tal vez, no sé, existan. eh, lo cierto es que durante el siglo XIX y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando América Latina va adoptando las ideas del liberalismo europeo y las instituciones propias, digamos,
los regímenes republicanos, liberales, muchas de estas instituciones son eliminadas, ¿no? No en la primera parte del siglo XIX, pero ciertamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando América Latina, digamos, se incorpora al orden internacional, integrándose básicamente como proveedora de materias primas y alimentos, y adoptando muchas de las instituciones eh, propias del liberalismo, ¿no? Eh, eh, pero sí lo que se mantiene, y yo iría por una respuesta más bien por ese lado, lo que se va a mantener es algo, un legado, digamos, de muy largo plazo de la colonización española, es que, por ejemplo, tanto en México como en los Andes, los pueblos originarios siguen teniendo un peso muy importante, ¿no? Eh, por supuesto que han sido excluidos de las nociones de ciudadanía durante gran parte del siglo XIX y el siglo XX, pero tienen una presencia económica, social, cultural enorme en gran parte de la América española, ¿no? Y eso de alguna manera es inexplicable si uno no toma en consideración cómo se dio el proceso de colonización española, ¿no? Y yo creo que ahí hay un legado que es muy importante. Es un legado de exclusión, por un lado, pero también es un legado de pervivencia, las dos cosas, ¿no? Pues sí, creo que es un legado que para los 40 minutos que tenemos hablando hemos explorado más o menos a profundidad. Para mí definitivamente ha sido súper enriquecedor. Yo creo que para los oyentes también lo será y te agradezco muchísimo tu tiempo, Sergio. De verdad que si quisiera cerrar con algún comentario, No, muchas gracias a vos por esta conversación y espero que resulte de alguna utilidad. seguro que sí. Un abrazo. Un abrazo a ti. Gracias, ¿eh?